Em, bueno, pues voy a ir empezando, lo voy a grabar. Sé que no todo el mundo va a poder estar, entonces pues prefiero grabarla y que la puedan ver después. Em, pero bueno, cuéntenme. Yo tengo preparado básicamente revisar el segundo texto, la lección primera pues, de ese libro que se llama, pues, de serio de lecciones, la primera que se llama El concepto de derecho. Tengo eso preparado, pero pues no sé si hay algo en concreto que quieren revisar, si quieren hacerme preguntas, si tienen alguna inquietud. Sé que tienen como una actividad el miércoles o mañana o el jueves. Entonces, pues, no sé, les pregunto. Sí, para mañana tenemos una actividad. Pues básicamente ¿era qué? Era leerse los textos Mm, del concepto del derecho, descripción del derecho, el esquela, y ya va a hacer una pregunta. ok. ¿Y cómo se sienten respecto a los textos? No los veo convencidos. No, la verdad, no, pues más o menos. Ok, listo. Bueno, en la primera tutoría habíamos revisado, si no estoy mal, el de esquema. Habíamos hablado de las diferentes dimensiones y todo el cuento. Entonces vamos a hacer algo. Bueno, le doy la bienvenida a Sofía y a Enríquez, no sé cuál es su nombre. Los invito a prender la cámara, a charlar, pues estamos aquí relajados, si están en pijama no hay problema. Ahí Juan Esteban ya me contestó, pero quiero saber los demás. Pues si tienen alguna pregunta, alguna duda en específico, algún texto, si que quieran como sacarse de encima una vez, o pues podemos simplemente pasar a repasar de manera general por lo menos el segundo texto. Entonces no sé si Natalia, Juan Felipe, Sofía o Enríquez tengan algo que decir. Tomar eso como un no. Eh, No, yo creo que no. ok, listo. No, pero pues sí los invito, chicos, a ser participativos porque pues la forma en que me gusta, o sea, la forma en que me parece que ustedes, yo puedo sentarme aquí y hablar la hora y media sin ningún problema. Pero pues sí quiero que sea un poquito más movida porque pienso que así es como ustedes más van a apropiar pues, de lo que van a aprender. Entonces sí me parece importante. Entonces les hago una propuesta un poco distinta. Así como porque estamos en el año de la innovación. No sé si saben eso, pero en la universidad estamos en el año de la innovación. Entonces, estamos innovando, por así decirlo. Mm, yo les mandé un resumen. Ustedes ya tienen el resumen de ambas lecturas, el resumen como general que yo hago. Pero quiero decirles algo. Y es que ustedes no van a manejar bien un texto hasta que ustedes sean capaces de hacerle preguntas al texto y hasta que ustedes sean capaces de como extraer las preguntas que se hace el autor. Entonces, hablemos un poquito de eso, como que me parece que es muy importante que ustedes sepan algo y es que la forma en que uno escribe, ustedes ya saben eso, como que la forma en que uno tiende a escribir es haciéndose preguntas, como que, como que básicamente, especialmente los textos que son de índole académico, van a empezar es a partir de una serie de preguntas o tienen algún propósito. Entonces, eso quiero que lo guarden como en un pedazo de su mente y lo recuerden, porque cuando ustedes lean algo, es muy importante que ustedes lo lean sabiendo que tiene algún propósito y que el autor tenía algún propósito cuando escribió el texto, así como la profesora tiene algún propósito cuando les hace leer un texto. Entonces, esa idea de propósito es fundamental, porque si ustedes no, como que no la tienen en cuenta, pues se van a dar cuenta de que los textos van a ser supremamente aburridos, porque no van a, como que, pues ya de por sí, pues si alguna vez la profe ve esto, pues perdón, pero pues ya de por sí los textos son aburridos, o sea, yo siento que eso es un hecho, que no es como que uno lea esto y uno diga, uff, apasionante, me divierte, me siento conectado a un nivel espiritual con esas lecturas, no, pues, o sea, no lo son, no tiene nada de malo que pues, sea así. Definitivamente a uno le toca leer cosas por obligación y otras cosas son aburridas. A mí personalmente sí me parecen fascinantes, como que a mí me parece súper interesante, porque yo soy un ñoño igual que Liliana, como que Liliana también es ñoña, entonces pues esas cosas a uno le gustan, como que uno pues no es como que yo me divierta profundamente, pero pues sí le encuentro mucho gusto a leerlo. Pero entonces, yo sé que no todo el mundo va a compartir eso y eso no tiene absolutamente nada de malo, pero yo siento que el antídoto al aburrimiento, o al menos como que a la pereza de leer las lecturas de intro, se resuelve más que todo es teniendo en cuenta que hay un propósito general.
Entonces, aquí les pregunto, ¿ustedes cuál creen que es el propósito de Liliana de dejarles ese texto, de dejarles la segunda lectura, la lección sobre el concepto de derecho de, no me acuerdo quién escribe esto, de Peces Barba y de Rafael de Asís y Eusebio Fernández? Por qué creen que es importante leer ese texto? ¿El texto de quién, perdón? La lección, la de Peces Barba, Fernández y Asís. Ah, la lección primera y todo eso. Ujú. Pero como tal, ella nos ha mandado a leer la lección primera, pero si no estoy mal, es como tal el artículo de ella. Ok, Ese es el que nos hemos leído y lo de Agustín Esquela, como tal, pues las funciones de derecho y el concepto según Agustín Esquela. Porque mira que ella nos ha puesto a leer más que todo el artículo que ella ha escrito. Eso es lo que hemos manejado en clase con ella, los sí, artículos de ella. sí, porque ella lo que hace es como que saca una especie de resumen o como de ensayo a partir de las lecturas y busca como añadirles más información, ¿cierto? Sí, o sea, ella como tal nos puso fue a hacer eso, y pues digamos, ya cambiando la pregunta al tema de que nos puso a leerlo a Agustín Esquela y todo eso, pues yo creía que es como tal entender las funciones, porque mira que ella nos mandó técnicamente, la anterior clase con el trabajo que nos dejó, fue técnicamente adelantar o sea, adelantar la clase. Pues me imagino que sabes la actividad que nos dejó, ¿sí? Seguro. Sí, sí. Entonces yo creo que en parte también es entender el concepto como tal, pues porque realmente es importante entender el concepto de derecho para nosotros entrar a estudiarlo como tal. Y pues creo que eso es lo que quiere pronto la profesora con el tema de las lecturas, que entendamos de dónde viene, de dónde salió, porque pues como vamos a estudiar algo que ni siquiera sabemos de dónde salió, o quién lo creó, o lo que sea. Entonces, pues sinceramente creería que es eso. Y ya en segunda parte como tal, con el texto de Agustín, creería que es entender las funciones más que todo del derecho, de ver, demostrar que en serio el derecho está en todo lo que hacemos. Súper. Sí, ese es como un acercamiento que yo también haría. Pero de manera general, yo siento que el propósito más grande detrás de como con Liliana es eso que estás diciendo, que es que ustedes tengan una aproximación a lo que significa el derecho, porque pues no pueden estudiar algo sin saber qué es. O bueno, pues se van a ir dando cuenta de que pues en realidad uno sí estudia el derecho no sabiendo perfectamente qué es, como que uno lo termina estudiando como sus grandes rasgos, por así decirlo, y por eso me gustaría que tratáramos concretamente la lección primera, porque siento que eso es como la que más trata sus elementos y porque siento que es como que les va a permitir como afianzar ese concepto. Entonces lo voy a convertir en tablero, me parece más fácil para mí. Entonces, eso que vamos diciendo es como que, bueno, lo primero que necesitamos saber es como que observar el derecho. Y lo que vamos viendo es que queremos entender el derecho. Entonces, digamos que el derecho es como ese circulito. Ese circulito. Y el derecho es algo súper complicado de entender porque tiene muchas dimensiones, tiene muchas facetas. Pero entonces, lo que uno va haciendo acá, y por ejemplo, lo que va haciendo pues en la lectura, Peces Barba y esa gente, es que ellos te van diciendo como, mira, o sea, lo que podemos hacer es que este derecho, esa totalidad, podemos acercarnos a él a través de diferentes aspectos. Entonces yo puedo observarlo desde diferentes perspectivas. Y estas diferentes perspectivas me van a permitir como yo analizarlo y yo ver cuáles son diferentes aspectos de él. Entonces yo ya les había dicho en la primera tutoría algo súper importante y es lo siguiente. El derecho es un fenómeno. Partimos desde eso es lo que plantea Esquela, y entonces como que Esquela parte desde la idea de que es un fenómeno que es cultural y que en ese sentido es de hombres para hombres, o bueno, de humanos para humanos, y en ese sentido lo que termina haciendo es que mmm, tiene una dimensión que es palpable, porque los fenómenos significan que existen y que al existir tienen efectos en nuestra sociedad, en nuestra vida, en diferentes dimensiones de nosotros. Pero entonces, con lo que empieza Peces Barba y con lo que empieza la lección primera, es como, bueno, vamos a hablar del derecho. Y el problema con el derecho es que no puedo como pasar automáticamente a entender el derecho. No puedo entenderlo en su totalidad automáticamente. O sea, es muy difícil, es demasiado grande, es demasiado amplio, es gigante el derecho. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como pedacitos del pastel del derecho y vamos a irlo descomponiendo. Entonces, de manera muy general, es como si viniéramos a hacer lo siguiente. Yo cojo el derecho y lo que hago es que por lo menos
lo que hace Peces Barba es dividirlo en 3. Entonces, digámoslo de esta manera. O tomarlo en diferentes dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Lo dividimos en 3. Lo que podemos constatar es que existen diferentes aspectos del derecho que podemos revisar. Entonces, un primer aspecto que nos interesa viene siendo el derecho como norma. Un segundo aspecto que nos interesa viene siendo el derecho como hecho. Y un tercer aspecto que nos interesa es el derecho como Entonces, estas 3 dimensiones que tiene el derecho nos va a permitir hacer un acercamiento que Peces Barba entiende como un acercamiento por zonas. Entonces, por eso es que se los divido y por eso es como si tomara este circulito y lo dividiera en 3 para yo aproximarme por cada uno. Entonces, quiero que piensen en lo siguiente. Lo que vamos a hacer básicamente, o lo que hace Peces Barba básicamente, es como decir, listo. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer zoom en cada una de estas cosas y vamos a analizar en diferentes instancias. Primero el derecho como norma. Segundo, el derecho como hecho. Y tercero, el derecho como obra. Entonces resulta que cada una de esas cosas corresponde a lo que él llama una dimensión. Entonces vamos a hablar de una dimensión normativa, vamos a hablar de una dimensión fáctica y vamos a hablar de una dimensión valorativa o axiológica. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, no, más o menos. Sí, sí. Eso es lo más importante o sea, como que si hay algo que se pueden sacar de acá, es que en la materia vamos a hacer este análisis del derecho por como por esas 3 secciones. Entonces, el derecho como norma, el derecho como hecho y el derecho como valor. Eso es porque es tan importante y porque lo hacemos así. Y aquí es a lo que iba como con que vamos a hacer como otro tipo de resumen. Yo ya les había mandado el resumen, pero entonces les quiero proponer que a la hora de hacer sus lecturas intenten hacer resúmenes, pero que no sean resúmenes descriptivos de la lectura, sino más bien resúmenes interrogativos, que es lo que voy haciendo acá. Entonces lo que yo hago es simplemente leer y hacer una pregunta. Entonces yo aquí lo hice de la manera más simple posible. Entonces como que literal leía un párrafo o una oración y yo decía como que, bueno, ¿cómo es la aproximación al derecho que propone el autor? Entonces yo decía que es una aproximación por zonas. Siempre se encontrarán los mismos rasgos básicos del derecho, pero resulta que no. Como que cuando yo hago esta aproximación por zonas, lo que va a suceder es que yo voy a encontrar que dependiendo de mis ideas preconcebidas sobre el derecho y dependiendo de los conceptos que yo ya tenga sobre el derecho, no siempre voy a encontrar los mismos rasgos básicos, porque un elemento que es fundamental para el análisis del derecho y para nuestra tarea como abogados es darnos cuenta de que el derecho tiene una carga contextual demasiado grande. Y pues Barba lo explica muy bien. Él dice como hay una relación entre el contexto y el derecho que no podemos olvidar y que en ese sentido siempre termina permeando no solamente la definición del derecho, sino su efectiva práctica. Entonces, el derecho que existe en Alemania después de la era nazi es muy distinto al derecho que existe en Colombia, que nunca ha tenido una era nazi, ¿sí? Entonces, claro, o sea, no es el mismo, pero ¿qué propone el autor? Que definitivamente sí hay unos ciertos rasgos básicos que podemos encontrar en la mayoría, por no decir en todos los ordenamientos jurídicos. Y eso es precisamente supremamente importante, porque esta parte quiero que la recuerden y que la sepan para que nos saquemos de la cabeza esta idea de que estudiar el derecho nos liga al país. Como que definitivamente es mucho más simple quedarse en Colombia, pero cuando nosotros entendemos que el derecho es un sistema que es mucho más amplio y que va mucho más allá que Colombia, pues nos damos cuenta de que sí es posible salir del país y que sí es posible irse a otros lados, porque precisamente hay unos ciertos rasgos básicos que se comparten que al compartirse, se supone que nosotros como abogados lo que desarrollamos es la habilidad de movernos en este campo del derecho que se supone que tiene una cierta dimensión general. Entonces,
Básicamente, creo que lo hagamos más que todo a través de las preguntas, porque siento que así uno poco a poco se va apropiando un poco más del texto. Y en temas de estudio y en estas cosas, como que realmente si ustedes quieren saber si se saben el texto, si lo entienden, si lo comprenden, no se hagan preguntas simples y además tampoco se remitan a releer resúmenes. Como que yo por eso no tengo ningún problema con mandarle los resúmenes, porque pues el resumen por sí solo no sirve de mucho. Sí, obviamente es una facilidad y pues si no están apuros, pues es bueno tenerlo como para revisarlo, pero si ustedes como que eso no les garantiza a ustedes que ustedes conozcan el texto. Y por eso es importante que igual lo lean, que igual hagan sus propios resúmenes, que igual apliquen sus propias técnicas de estudio, porque si no, simplemente realmente no van a hacer mucho al respecto. Entonces, vamos a ir siguiendo este orden que básicamente lo que yo hago es resumir la lectura a partir de preguntas. Entonces, vamos viendo que el derecho, como ya habíamos visto, regula aspectos desde los más importantes hasta los menos relevantes. Y eso es supremamente importante porque entonces significa que la posibilidad de que el derecho se encargue de regular nuevas zonas implica que el derecho es una cosa y es progresivo. Y eso es súper importante. Porque entonces nos vamos a ir dando cuenta de que el derecho poco a poco va a ir incluyendo nuevos elementos y nuevos aspectos que son fundamentales para su trabajo y que son fundamentales para que cumpla con el propósito. Entonces, estamos de acuerdo con el hecho de que esta bolita que hemos decidido llamar derecho, en realidad es una forma de materializar ¿qué? Un modelo de conductas, ¿cierto? O modelo de organización social. Entonces significa que cuando tenemos esta bolita, o sea, tenemos esta bolita que materializa el derecho, en realidad a lo que nos enfrentamos es que primero hay un modelo de organización social. Entonces, este interés, bueno, eso obviamente es debatible porque pues es como una cuestión de que vino primero la gallina o el huevo, pero primero pareciera que hubiese un modelo de organización social y que después de que se ha definido el modelo de organización social, pues encontramos el derecho. Pareciera ser, sí, eso no es la realidad, no lo sabemos, tampoco hay forma concreta de saberlo, entonces pues es complicado por eso, pero pareciera ser que cuando nosotros vamos al derecho, lo que encontramos es como si existiesen estas ideas en la cabeza de la mayoría de los individuos que componen la ciudadanía y que componen la sociedad, y que todos ellos digan como, nosotros creemos que como sociedad necesitamos uno coexistir. Entonces, para coexistir, lo que proponemos es que los conflictos que surjan se vayan resolviendo. Y pues precisamente para poder resolverlos, lo que vamos a hacer es que vamos a crear unos tribunales. Vamos a crear unos tribunales en los cuales van a haber otras personas, van a haber otros llamados jueces, y esos jueces se van a encargar de resolver los problemas que tengan los demás. Entonces, esto para nosotros es normal, como que eso siempre ha sido así. Pero en realidad, si vamos un poquito más atrás en la historia, pues podemos ir dando cuenta de que la transformación que ha sido, por ejemplo, el aspecto jurídico y el aspecto judicial es mucho. Entonces, antes, por ejemplo, no era que existiese un juez, sino que simplemente había una persona que se encargaba de acusar a alguien cuando como realizaba una conducta que se consideraba, no sé, inmoral, por ejemplo, y que además de acusarlo, también se encargaba él mismo de juzgarlo. Y el caso que les estoy planteando acá es desde la Santa Inquisición. Resulta que en esos momentos simplemente habían estos tribunales o estos santos inquisidores que ellos encontraban a alguien y decían como, tú tienes cara de bruja y tú tienes cara de bruja por y por esta razón. Entonces lo llevaban ante el tribunal de la Santa Inquisición, que solían ser ellos mismos, o al menos pues no quizás no la misma persona, pero sí el mismo órgano, por así decirlo. Y entonces simplemente los juzgaban y decían como, no, si tú eres bruja. Y las echaban al lago con piedras en los pies. Y listo. Entonces se juzgaba así. ¿Qué hay detrás de esto? Como que, ¿qué hay detrás de la Santa Inquisición? Claramente la primera pregunta es como, bueno, ¿es la Santa Inquisición derecho realmente? Pues eso se puede debatir. Pero lo que sí es cierto es que detrás de esto sí hay un interés, sí hay un modelo de organización social. Y este modelo de organización social de la Santa Inquisición, pues ustedes, ¿en qué dirían que está basado? Y les pregunto. En ideales religiosos. Perfecto.
Entonces, precisamente lo que nos damos cuenta es que ese modelo de organización social está basado en unos ideales religiosos, están en la Biblia, y lo que se hace es que por medio del derecho, simplemente, simplemente se termina por materializar esos ideales religiosos. Y así simplemente se va contribuyendo a que se construya un modelo de organización social. Y ese modelo de organización social significa que está contenido en algún lado. ¿Sí me entienden? Como que, poniendo el caso colombiano, a lo que nos enfrentamos es que nosotros tenemos algo llamado la Constitución, que me imagino que ya han tenido sus acercamientos con ella. Y yo siempre dibujo la Constitución como un cuadrito, y la Constitución tiene como que 300 y pico de artículos, 400 más o menos, quizás más, no sé. Entonces la Constitución lo que está haciendo es prácticamente eso, es servir como de testimonio de cuál es el modelo de organización social que los colombianos han determinado que es el que necesitamos y que queremos cumplir. Entonces, todo esto para explicarles algo que es supremamente importante en el derecho, y es que el derecho tiene una dimensión volitiva, es decir, tiene una dimensión de voluntad, porque el derecho se encarga, cuando menos, de organizar la sociedad. Y para que efectivamente pueda organizar la sociedad, pues tiene que tener algo en mente. Y en el caso de la Santa Inquisición, pues es muy simple, y como nos decía Ana María, pues son ideales religiosos, porque sabemos que tenía el origen en la Iglesia Católica y todo el cuento, pero en el caso de la Constitución colombiana, pues resulta que no es tan simple, porque ¿cuáles son los ideales en los cuales se fundamenta la Constitución? Y ahí les hago la pregunta. En muchas cosas, ¿no creen? Pues siempre quieren tener como una razón para hacer las cosas, ¿no? No van haciendo las cosas así por así, así sus razones estén correctas para nuestro criterio o no, pues siempre tienen como una razón para actuar sobre lo que ellos creen correcto o incorrecto. Exacto. Entonces, básicamente, la Constitución lo que sirve es como un compendio de razones. Sí, como que es un compendio de propósitos, de motivos, de razones por las cuales existen lo que existe y cumplimos lo que cumplimos. Entonces, esta dimensión del derecho no la podemos olvidar nunca, porque es lo que nos permite entender como en un sentido quizás cronológico qué es lo que sucede. Entonces, tenemos este modelo de organización social que termina por positivizarse en, por ejemplo, una norma fundante, que es lo que llamamos, por ejemplo, la Constitución. Entonces, en la Constitución lo que vamos a encontrar es precisamente este modelo de organización social, porque eso es lo que hace la Constitución. Funda el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico que se envisiona desde la ciudadanía. Y así es como poco a poco va surgiendo el derecho. Ahora, esto evidentemente no es tan simple y no ocurre de una manera tan, pues, tan veloz y como tan rápida, pero sí sirve como para darnos cuenta más o menos general de lo que pasa con el derecho. Entonces ya sabemos que el derecho regula los aspectos desde los más importantes hasta los más simples. Pero entonces les hago la pregunta, ¿cómo interviene el derecho, según todo lo que les acabo de decir? Okay. ¿Cómo interviene el derecho frente a esas, frente a qué? Frente a eso, ¿qué? Creo que Explica. yo que el derecho lo que hace es que pues se haga el modelo de organización, o sea, que se cumpla. Creo que básicamente ese sería el derecho. Eso. Pero entonces, ¿cómo hace que se cumplen? ¿Cómo hace que se Creando cumplen? las leyes necesarias, las normas necesarias para que esto se haga. Exacto. Y basta con que cree las leyes. No crea grupos también, pues grupos como tal, ¿cómo decirlo? Autoridades para que hagan que esto se cumplan. Perfecto. Entonces, eso es, según Peces Barba, las dos formas en que en que el derecho interviene. Puede intervenir, ya sea desde una perspectiva que sea netamente como de fuerza bruta, él le llama así de fuerza bruta, o lo puede hacer por medio de la imposición de normas. Entonces resulta que lo que decía Juan Esteban no estaba incompleto. En realidad, pues uno tiende a pensar que la ley no es suficiente, pero en realidad la ley sí es suficiente. Muchas veces la ley sí basta para que la gente haga lo que tiene que hacer, para que la gente la siga, como que no siempre la ley está acompañada de amenaza. Pero entonces, pues resulta que esa es otra dimensión sumamente importante del derecho, y es que esta fuerza bruta no siempre es tan bruta, sino que a veces está más bien acompañada de amenazas, de tensiones. Entonces, el derecho va a intervenir de esas dos maneras según el autor.
ya sea por medio de la fuerza bruta y a través de la amenaza, o por medio de la imposición de normas que también imponen sanciones. Entonces, esa distinción es supremamente importante, porque es que entonces el derecho puede intervenir de esa forma, pero lo que termina siendo el derecho y lo que realmente hace el derecho es que impone pautas de conducta. Entonces, no son las normas como tal, porque las normas son la materialización de esas pautas de conducta. El derecho lo que hace es imponer esas pautas de conducta por medio de las normas, y esas normas pueden hacerse ya sea por medio de la fuerza bruta o por medio de la mera imposición de las normas, ya sea porque existe la amenaza de la sanción. Entonces, a lo que nos damos cuenta aquí es que el derecho opera en ese doble sentido. Y eso es un rasgo característico y básico del derecho. La mayoría de los ordenamientos jurídicos van a tener ya sea la capacidad de imponer multas, sanciones, en general un mal, que eso es a lo que se refiere con el orden coactivo. Porque el orden coactivo no hace más que referencia a la idea de imponer un mal. Y ese mal puede ser la privación de la libertad, puede ser la imposición de una multa, puede ser cualquier tipo de cosa que se imaginen que se considere como un mal. Y esa es la dimensión coactiva o sancionatoria del derecho. Pero eso también está en duda, y por eso les digo como es importante que no tomemos esto como de manera tan certera, porque en realidad muchas veces, y hay como corrientes del derecho que piensan que no hay que sancionar el mal comportamiento, o bueno, sí hay que sancionar el mal comportamiento, pero hay que más bien promover el buen comportamiento. Entonces ahí ya no podríamos hablar muy bien de un orden coactivo, porque no nos está imponiendo sanciones, no nos está imponiendo un mal, sino que sería más bien un orden proactivo que busca es ofrecer premios o recompensas por comportarse de manera adecuada. Entonces, para que vean que el derecho también sigue siendo progresivo, que yo creo que esa es una crítica que se le puede hacer a la lectura, y es que muchas veces no tienen muy en cuenta este aspecto progresivo del derecho, y es que para bien o para mal el derecho se actualiza. Lento, sí, lentísimo, pero se actualiza. Entonces, eso es súper importante. Pero entonces, hay una parte en la lectura en la que se habla de qué es lo que identifica el derecho. Según ustedes, ¿qué es lo que nos permite identificar la existencia de derecho? O sea, ¿cómo sabemos que existe derecho? ¿Será por las normas? ¿Qué dicen ustedes? Te escucho un poquito entrecortado. La pregunta es la que está ahí, es ¿qué identifica el derecho? Sí, sí, sí. Pues para mí de pronto sería el conjunto de normas que maneja. ¿Qué opinan los demás? Que sea un orden coactivo, Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, que es un, que es un fenómeno que está en nuestra vida diaria y pues nos acompaña básicamente en todas nuestras actividades cotidianas, por así decirlo. listo. Las respuestas están bien, vienen al caso, no están fuera de orden, pero no responde muy bien a la pregunta, porque es que fíjense que, por ejemplo, si ustedes me dicen, no, es que lo que identifica el derecho es el conjunto de normas que maneja, ok, sí, pero ¿cómo sabemos cuáles son esas normas? ¿Sí? ¿Cómo tenemos certeza de que esas normas efectivamente hacen parte del derecho? Cuando ustedes me dicen un orden coactivo, también es cierto como que eso es un elemento, un rasgo característico del derecho, que es un orden coactivo, pero es que también existen otros órdenes coactivos, como por ejemplo, o sea, quizás no con la fuerza, pero por ejemplo, el cristianismo es un orden coactivo, es religioso, pero te dice como si tú no te comportas según los mandatos bíblicos, pues te vas a ir al infierno. Entonces igual hay una sanción que se siente impuesta posterior a ello. Y cuando me dicen que es un fenómeno observable, sí, también es muy cierto. Como que, pero hay, igual hay muchos fenómenos. ¿Yo cómo sé cuándo el fenómeno al cual me estoy enfrentando es el derecho? Pues entonces, yo aquí les hago esas preguntas como que yo también he respondido lo mismo, pero pues por lo menos según la lectura. Lo que identifica el derecho es el mecanismo específico de ordenación de la existencia humana. ¿Cómo así? O sea, para que yo pueda identificar el derecho, en realidad no se equivocaron, porque básicamente lo que me plantea la lectura es lo siguiente. Yo quiero saber si me estoy enfrentando al derecho. Yo cómo sé cuando de frente tengo al derecho.
Entonces ella me dice, tú sabes que tienes al derecho enfrente dependiendo del mecanismo específico de ordenamiento de la existencia humana. Entonces eso inevitablemente significa que primero hay una cierta especificidad, o sea, que hay una capacidad para determinar un propósito, la dimensión volitiva del derecho. Y eso es muy importante. Eso significa que el derecho tiene esta dimensión volitiva, esta dimensión de voluntad que nos permite identificarlo. Pero no me basta como saber que tiene esta dimensión de voluntad, sino que yo necesito saber a qué se dirige la voluntad. Yo tengo que saber cuál es el fin, en este caso, del derecho. Pues entonces resulta que efectivamente la forma en que yo materializo el derecho es por medio del conjunto de normas que maneja, que al final del día lo que producen es un orden coactivo y que a su vez no es más que un fenómeno. Entonces, aquí básicamente ustedes mostraron diferentes dimensiones en las cuales se materializa el derecho y en las cuales se materializa el mecanismo del derecho. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el derecho busca ordenar la existencia humana, ¿sí? Busca ordenar la forma en que nos comportamos en sociedad. Pero entonces, para efectivamente ordenarla, lo que hace es que utiliza un mecanismo. ¿Y ese mecanismo cuál es? Ese mecanismo es el de un orden coactivo que está compuesto por un conjunto de normas que pertenecen al derecho y que el mismo derecho estipula cuáles son las condiciones para que una norma sea jurídica. ¿Me entendieron? ¿Lo podrías decir con otras palabras, por favor? Claro que sí, claro que sí. Eso significa que al derecho lo identifica primero una dimensión volitiva. Lo identifica una voluntad de hacer algo. Concretamente, en el caso del derecho, en el sentido general, es la voluntad de ordenar la existencia humana. Pero entonces, lo que termina, no basta con uno saber que está esta voluntad de organizar la conducta humana, sino que necesitamos encontrar cuál es el mecanismo que utiliza para organizar esta existencia y esta conducta humana. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Entonces, resulta que ese mecanismo no va a ser otra cosa que el orden coactivo, que es un conjunto de normas que tiene efectos y que en ese sentido es un fenómeno porque es observable. Entonces, al derecho lo identifica esta voluntad de organizar la existencia humana por medio de un orden coactivo que está compuesto por un conjunto de normas. ¿Más claro? sí, sí. ¿Los demás? Sí, Sí, está también. claro. Listo. Entonces resulta que cuando ustedes quieran, eso es básicamente adelantarse a toda la lectura, porque no sé si se acuerdan, pero en cuanto a la dimensión de la validez, para yo conocer la validez de una norma, lo que yo hago es saber si la norma pertenece al sistema. Y para yo saber si la norma pertenece al sistema, básicamente lo que uno hace es estudiar si su fin corresponde con el fin del sistema. Entonces significa que la norma es válida en tanto que respete esos procedimientos y esas normas formales que tiene el derecho. Aquí voy a hacer un paréntesis, una pausa sobre estos dos conceptos que son fundamentales que necesito que entiendan. La diferencia entre forma y contenido. Resulta que esto ustedes se lo van a encontrar muchas veces en el derecho. Y, por ejemplo, lo pueden encontrar en el tema del derecho procesal y el derecho sustancial. ¿Eso ustedes ya lo vieron en civil personas, de pronto? La diferencia entre derecho procesal y derecho sustancial. No, aún no. Por ahora no. Pues no pasa nada. Pues resulta que el derecho, ustedes ya, pues ustedes han visto el pensum, ¿no? Obviamente, como que ustedes saben que van a ver en la carrera. Y ustedes ven, me imagino que ya les han metido miedo diciéndoles como, no, procesal civil es la materia más difícil de la carrera, que no sé qué. Eso es mentira. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que el derecho tiene esta doble dimensión. Tiene una dimensión sustancial y tiene una dimensión procesal. Porque entonces yo necesito normas que me indiquen cuál es la sustancia, cuál es el contenido del derecho. Entonces yo necesito normas que me digan, Juan Esteban tiene derecho a que si realiza una compraventa, si él es el comprador, a que le entreguen la cosa. Entonces pongamos un ejemplo. Digamos que
Juan Esteban y Ana María van a celebrar una compraventa. Y Juan Esteban le va a vender su iPhone o su celular. Juan Esteban le va a vender su celular a Ana María. Y entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice, cuando se va a celebrar una compraventa, el comprador, es decir, en este caso Ana María, que es la compradora, tiene un derecho. Y ese derecho es a que le entreguen la cosa, ¿cierto? Y Juan Esteban, que es el vendedor, tiene derecho a que Ana María, es decir, el comprador, le entregue la plata por la cosa que va a vender, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos es que Ana María tiene plata, que son esos billeticos, y Juan Esteban tiene un celular. Y entonces Juan Esteban le va a vender el celular a Ana María, y Ana María le tiene que dar la plata. Juan Esteban, como ya lo dijimos, tiene derecho a recibir esta plata, ¿sí? Pero para yo saber eso, significa que debe existir una norma que me lo diga. Debe existir una norma que me diga, Juan Esteban tiene derecho a recibir la plata por vender su celular. Les pregunto, ¿ustedes dónde creen que, o sea, cuál creen que es la norma que dice eso? La de compraventa. Código Civil, que contiene la compraventa. Entonces, en el Código Civil dice, Juan Esteban, el comprador tiene derecho a que se le entregue la cosa, y el vendedor tiene derecho a recibir el dinero pactado por la cosa. Pero entonces, ¿qué pasa si Ana María le entrega la plata a Juan Esteban, pero Juan Esteban no le entrega el celular? Pues ahí es donde viene el derecho procedimental, el derecho procesal. El derecho procesal aparece porque es él el que se encarga de determinar cómo se va a hacer para que Ana María reciba el celular. ¿Por qué? Porque el derecho sustancial dice que ella tiene derecho a que le entreguen la cosa. Entonces va a haber un proceso ejecutivo, un proceso declarativo, lo que sea, y así se va a saber. Pero todo eso lo determina ¿qué? El derecho procesal. Y hacemos referencia a eso a la forma. Es decir, yo puedo observar que hay una forma, como es este caso. Entonces, ustedes saben que tenemos formas y que tenemos contenidos. Entonces, aquí yo les dibujé un rectángulo. O sea, esa es la forma de un rectángulo. Y yo lo puedo llenar de contenido. Yo puedo hacer un rectángulo y puedo llenarlo de contenido. Entonces, piénsenlo así. Esa es la distinción entre el derecho procesal y el derecho sustancial. También el derecho procesal me indica como el marco, me indica como la forma, mientras que el derecho sustancial me indica los contenidos. Y bueno, y a todo esto, ¿para qué? O sea, ¿esto por qué es tan importante? Pues porque resulta que si queremos saber qué es el derecho, lo que va a identificar a los ordenamientos jurídicos no es el contenido, sino la forma. ¿Por qué? Porque es que lo que identifica el derecho es la forma en que se produce la regulación de actividades y dimensiones de la vida humana. Entonces, esta distinción entre forma y contenido es muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, pongamos el siguiente ejemplo. Ahora en Colombia, los hombres, o sea, los padres, también tienen derecho a una licencia de paternidad por la misma duración que las mujeres. Creo que es así la ley, no me acuerdo. Pero en Europa, los padres no tienen el derecho a la misma licencia de paternidad. Entonces, por ejemplo, en Colombia digamos que son 12 semanas y en Europa son 6 semanas. La pregunta ahí es, ¿el contenido es el mismo? O sea, ¿el derecho es el mismo? ¿Sabes qué dicen? Pues la forma sí, pero el contenido no. Ese es el punto. Entonces,
¿Qué significa eso? Que en ambos casos hay derecho, porque en ambos casos existe el derecho a la licencia de paternidad, pero el contenido, o sea, la duración de la licencia de paternidad es distinta. El hecho de que en uno haya y en otro no, significa que en un caso hay derecho, o sea, el hecho de que en un sistema jurídico la licencia de paternidad dure más y en otro dure menos, significa que en uno no hay derecho y en otro sí. No, en ambos hay derecho, porque la forma en que se regula la actividad y la dimensión de la vida es la misma. Es por medio de una norma que te determina como que si eres padre tienes derecho a una licencia de paternidad. Pero el contenido, es decir, el número de semanas, el tiempo que tienes o como las prerrogativas que tienes en la licencia de paternidad son distintas. El hecho de que sean distintas no significa que no haya derecho. Significa que hay derecho porque la forma en que se produce la regulación es la misma. Entonces, eso, según Peces Barba, es lo que constituye el derecho. Entonces, la pregunta que está detrás de esto es, ¿qué constituye el derecho? ¿Cómo, qué es lo que hace que el derecho sea derecho? Pues resulta que, Disculpa, una preguntita, ¿será que podrías dar otra vez la definición concreta de procesal y sustancial? sí, claro que sí. Vuelvo a hacer el dibujo. Yo tengo un aspecto que es el derecho procesal y tengo un aspecto que es el derecho sustancial. Entonces es precisamente lo mismo. Como que el derecho sustancial se encarga de la sustancia, se encarga del contenido, mientras que el derecho procesal se encarga de la forma. ¿Sí? Entonces, en el caso del derecho procesal, hablamos más bien del proceso, del procedimiento judicial. ¿Sí? Pero el derecho procesal también se predica, por ejemplo, de la forma en que se producen las normas. Entonces, ¿qué pasa? Que una norma de derecho procesal son todas las normas que no tienen nada que ver con el derecho como la sustancia del derecho. O sea, una norma de derecho procesal no te afecta como tan directamente. Entonces, pongo un ejemplo. Una norma de derecho procesal es decirles, tienes 5 días para contestar la demanda. Esa es una norma de derecho procesal, porque te está dando cuestiones como formales. Sí, se está diciendo como cuáles son esas cuestiones formales, no te está hablando de nada de fondo. Esa es la diferencia, esta es la misma diferencia que hay entre forma y fondo. Mientras que el derecho sustancial te dice, tienes derecho a contestar la demanda. Entonces, generalmente en el derecho sustancial es donde existen como obligaciones y derechos más claros, más concretos. Aquí también hay obligaciones y derechos, claro, pero no son del mismo tipo. O sea, este derecho que está acá es un derecho procesal. O sea, es un derecho que yo tengo a contestar en 5 días las demandas. Pero este derecho no existe si yo no tengo este derecho sustancial a contestar la demanda de una manera general. Y eso es lo mismo. Como que el aspecto formal del derecho es la regulación. El aspecto sustancial del derecho es la forma, es el contenido de la regulación. ¿Sí me entiendes? Sí, dale, muchas gracias. ¿Segura? Si no entienden, me dicen. Yo repito 8 veces si es necesario. Y pues, o sea, poniéndolo en los términos del ejemplo que diste sobre los derechos del padre, por ejemplo, sería como que es lo mismo, o sea, Sí, la sustancia, no, perdón, ahí el derecho procesal sería el mismo, pero lo que cambia es el derecho sustancial. exacto. Ok. Porque, bueno, esa distinción, yo hablo de derecho procesal, pero la palabra más correcta en realidad sería el derecho formal. Esa es como la más correcta, pero procesal en realidad también es formal. Pero sí, es lo mismo, porque es que en cuestiones formales estamos hablando como del derecho a la licencia de paternidad. Y en términos formales estamos diciendo como no, es que ellos tienen el derecho a la licencia de paternidad. Pero la sustancia de eso es como el número de días. ¿Entiendes? Como que desde una perspectiva formal es lo mismo, pero desde una perspectiva sustancial no es lo mismo, porque son diferentes días o diferentes semanas, mientras que en el otro son más o menos, pues desde una perspectiva formal es lo mismo, porque al final del día como que sí tienes el derecho. ¿Sí me voy a entender? Sí, a mí me quedó claro. Listo. Entonces lo más importante es eso. ¿Qué constituye el derecho? La forma en que se produce la regulación de actividades y dimensiones de la vida humana. Entonces,
Después hay como que hace unas preguntas del estilo como ¿qué elementos explican la naturaleza social del derecho? Pues la coexistencia, la obtención, eso yo se los mando, no se preocupen. Y bueno, ahí sigue preguntando como que qué mecanismos usa el derecho, y entre ellos los que planteamos, que usa la fuerza bruta o la imposición de modelos de conducta. Y entonces, ahí viene una pregunta que es fundamental, y es, primero que todo, ¿tiene sentido hablar del pensar un sistema jurídico de una sola persona? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál era la pregunta? Esta que está acá. No la entiendo. O sea, ¿tiene sentido pensar en un sistema jurídico en el cual solo hay una persona? O sea, un sistema jurídico que solo se aplica a una persona, a un individuo. No, pues yo, No, no. No. no, pues porque tiene que regular a toda la comunidad para que el derecho funcione, o por lo menos esa es el deber ser del derecho, más o menos. Claro. Y eso es súper importante para que ustedes entiendan la dimensión cultural del derecho. ¿Por qué? Porque cultura implica más de uno. O sea, no puede haber una cultura de una sola persona. Eso no tiene ningún sentido. Y ahí viene otra pregunta, que es, ¿qué significa que el derecho sea un fenómeno humano? Y bueno, pues Bárbaro lo plantea en términos de fenómeno humano, pero yo pensaría, y yo personal, Juan Carlos Ficampo, cree que sería más adecuado no tanto hablar de fenómeno humano, sino hablar de fenómeno cultural, como lo hace Esquela. ¿Por qué? Porque si bien el humano es por naturaleza, entre comillas, social, pues sí pienso que hay que entender el fenómeno, el derecho como un fenómeno cultural. Entonces, cuando yo a ustedes les digo esto, ¿qué significa que el derecho sea un fenómeno cultural? ¿Qué implicaciones tiene eso? O sea, ¿qué implicaciones tiene esa aseveración? Es una creación humana, el cual pues cumple funciones y busca fines, ciertos fines como la paz y el orden, la justicia, y el otro creo que era, me falta uno, seguridad jurídica. Paz, orden. Muy bien. Paz, orden, justicia y seguridad. Perfecto. Pues entonces, eso es cierto de la perspectiva de Esquela, pero desde la perspectiva de Peces Barba hay otros elementos importantísimos. Y es que sí, que es una creación, un producto humano, tiene funciones para la humanidad, pero también significa que regula conductas humanas. Es decir, yo no puedo pensar el derecho como un orden que prescribe normas sobre los animales, sobre los vegetales o sobre el aspecto trascendente. Y eso es una muy buena crítica, por ejemplo, a ¿cómo se llama esto? Al derecho canónico, que es como, pues en realidad uno no tiene muchos efectos. También significa que debe ser entendido en contexto, es decir, el derecho no es el mismo en todo lado, precisamente por el contexto. Y y si ignoramos el contexto, pues no lo estamos haciendo de manera correcta, porque entonces no vamos a entender por qué existe el derecho. Y pues finalmente, que regula conductas humanas. Entonces, esto es lo que implica que el derecho sea un fenómeno cultural. Y eso nos puede llevar a preguntarnos como de qué es resultado el derecho. Y eso se le respondo una vez, y es que el derecho es el resultado de ideologías, prejuicios, valores y muchas otras cosas. Y bueno, conflictos predominantes. Entonces, eso es fundamental, porque es que entonces yo no sería muy partidario de que intentemos trazar una línea del tiempo en la producción del derecho, porque pues me parece demasiado difícil. Pero vamos a entenderlo en términos cíclicos. Es decir, el derecho que tenemos hoy es producto de demasiadas cosas. Es producto de los valores, de los conflictos, de las ideologías,
de filosofías también. Entonces, todo eso participa de la producción del derecho. Entonces, lo que hoy consideramos como derecho y el ordenamiento jurídico colombiano es producto de demasiadas cosas, porque entonces es lo que les decía desde un principio. Si en Colombia nunca hubiese habido conflicto armado, el derecho sería completamente distinto. Y eso lo pueden ver en todo lo que tiene que ver con la regulación de tierras, porque la regulación de tierras colombiana es única, porque precisamente nos hemos enfrentado al tema del latifundismo, nos hemos visto enfrentado al tema de la guerrilla, y todo eso exige otro tipo de regulación. Pero al final del día, ¿qué pasa? Que por más de que en otros países quizás no exista la misma regulación de esos temas, de los temas, por ejemplo, de tierras, pues en países como, no sé, digamos, Costa Rica, que es una isla, ahí no van a tener tanta regulación de tierras, pero quizás más regulación de mares, porque como es una isla, pues se preocupa más por los mares y no tiene tanta tierra a su disposición. Entonces, si se fijan que en realidad la forma en que el derecho aparece es la misma, que es por medio de la regulación, regulando qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar, qué está bien, qué está mal, qué es castigado, qué no es castigado, qué es deseado, qué no es deseado, pero el contenido, es decir, sobre qué se ejerce esa regulación, difiere de caso en caso, de contexto en contexto, y por eso el derecho debe entenderse en contexto. ¿Todo bien hasta acá? Siento que no le estoy diciendo nada nuevo. Sí. ¿Estoy diciendo algo nuevo, algo extraño, algo así que ustedes digan como, what the fuck? No, por ahora no. Cierto que no, perfecto. Ah, Eso se los digo como que porque en realidad es eso, o sea, como que quiero que vean que ustedes tienen el conocimiento y tienen las habilidades. Solamente tienen que, uno, estar más seguros de ustedes, contesten con seguridad y si se equivocan, pues se equivocan, pero se equivocaron seguros. Y dos, pues de que yo siento que la dificultad más grande en estos casos es más bien encontrar las relaciones causales entre los elementos. Y decir como, no, es que hay una diferencia entre el modelo de conducta que contiene el derecho, o sea, el modelo de conducta y el derecho no son lo mismo. El derecho contiene el modelo de conducta. O sea, el derecho plantea un modelo de conducta, pero no es el modelo de conducta. Las decisiones son importantes y a veces no se olvida. Bueno, siento que podemos ir saltando, hacer un salto a los temas de problemas de definición. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué pasa con el derecho. ¿En qué lenguaje se expresa el derecho? ¿Es un lenguaje técnico o qué tipo de lenguaje es? Yo te iba a hacer una pregunta. Dime. De pronto nos podrías explicar más claramente cómo las funciones que Esquela nos plantea. Es que mañana tenemos como una actividad sobre eso y es para que nos quede completamente claro. Claro que sí, no hay problema. A ver, a ver, a ver. Las funciones. Entonces es orientar comportamientos, prever la ocurrencia de conflictos y establecer sedes y procedimientos para un casamiento, discusión y solución pacífica de estos, y organizar y legitimar el poder social. Esas son las tres funciones que tienes que hacer, ¿sí o qué? Un poquito más lento. Ahí las puse, tranquila, no te preocupes. Listo. Vamos a revisar esto en profundidad. Em, para poder trabajar esto, vamos a trabajar de la mano de... vamos a trabajar de la mano de tres conceptos fundamentales, ¿vale? Vamos a trabajar de la mano de eficacia, de validez y de justicia. Les propongo que nos tomemos un break de 5 minutos. ¿Les parece? Antes de empezar a trabajar esto. Sí. Listo. 5 minuticos, ya volvemos. Vale. De niños, una pregunta. Solamente tenemos que escoger una, ¿cierto?
Sí, creo que sí. Y solo como dos Y la minutos profe dijo, explicando. sí, Sí, solamente pues uno. yo me metí a ver la clase otra vez toda porque no le había prestado atención y ella decía que escogiéramos una y habláramos con respecto a esa clase. Sí, como tipo, escogemos una y según lo de Esquela y lo que ella dijo, pues como que lo explicáramos con los ejemplos que ella dio, tipo así. Ok, súper. Bueno, a ver. ¿Están ahí? Sí, Listo. Partamos desde lo primero lo primero, como eso parece. Juan Carlos, yo tenía una pregunta. Dime. Eh,
esta clase queda grabada o queda montada en algún lado. Es que ahora yo tengo un compromiso y pues me parece súper importante los temas que estábamos tratando. Entonces esta clase queda en algún lado para pues yo poderla mirar ahorita más tarde que me desocupe. Claro que sí. Y no es una clase, una tutoría, pero sí, queda grabada. Yo ahorita les mando el link de YouTube. Yo subo por YouTube. No. Ah, de una, no, no, pero no queda en Panopto. Sí, estaría genial porque mira que acá en mi casa está cayendo un aguacero tenaz y desde ese rato lo escucho entrecortado. No se preocupen, está grabado. Sí, listo. No se preocupen. Entonces tú mandas el link de YouTube. Sí. Ah, bueno, está bien. No te preocupes, Gracias. no pasa nada. No, tranquilo. Bueno, entonces establecer esta distinción entre funciones y fines, que es bastante como insistente en ella. Una función es qué hacen y un fin es para qué lo hace. Esta distinción es súper importante porque resulta que los fines es lo que nos decían ahorita, que es la seguridad, la paz y seguridad, paz, ¿cuál es el otro? No me acuerdo. Y justicia y orden. Entonces los fines son esos. Y significa que estas funciones, las que ya planteamos acá, tienen el propósito de cumplir con cada uno de esos fines. Entonces, eso es fundamental para entender esto. Entonces, detrás de la pregunta de las funciones nos preguntamos qué hace el derecho, o sea, cuál es su función, qué es lo que está haciendo. Entonces, esto es lo que plantea Esquela. Hay muchas más definiciones, hay muchas más opiniones respecto de cuáles son las funciones del derecho. Cuando les digo muchas, son muchas, entonces no se queden como con esa perspectiva, pero pues sí plantea de una manera muy general cuáles son las funciones del derecho. Entonces, es importante también que recordemos que al hablar de funciones estamos obligatoriamente hablando de, pues lo que decíamos antes, los fines, y significa que cuando hablamos de fines, significa que hay una voluntad. Quiero que recuerden mucho ese aspecto de la voluntad del derecho, o sea, como que detrás del derecho no hay imparcialidad, no hay objetividad, antes todo lo contrario. Hay fines, hay propósitos, hay cosas que se quieren cumplir, y precisamente por eso es que aparecen las normas y por eso es que surgen las funciones como formas para obtener esos fines. Entonces, la primera función que nos plantea Esquela es que el derecho tiene como función orientar comportamientos. ¿Eso qué significa? Y por qué les dije que debíamos estudiar desde la perspectiva de la eficacia, la validez y la justicia. Resulta que esos tres conceptos son fundamentales para el estudio del derecho, especialmente para el estudio de las funciones del derecho. Porque yo puedo estudiar las normas, como norma por norma, y yo decir, esta norma es eficaz, esta norma es válida, esta norma es justa, pero para yo saber como si se están cumpliendo esas funciones, pues primero que todo hay que revisar las normas. Sí, como que la principal manera en que el derecho cumple sus funciones es por medio de las normas. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado en su momento de que el derecho es preferentemente normativo y al ser preferentemente normativo implica que se expresa principalmente por medio de las normas. Y el derecho en tanto que forma, el derecho en tanto que formalidad, en tanto que como forma, se encarga de encauzar. Ahorita que fue a tomar agua pensé en eso, o sea, como que piensen que el derecho es como este vaso que tiene una forma y el derecho tiene esta forma, tiene una forma, pero el contenido va variando de lugar en lugar y de área en área y de como especialidad en especialidad. Eso es lo que hace el derecho. Tiene una forma porque se encarga de encauzar, se encarga de limitar, se encarga de decir cómo va a ocupar el contenido esta forma. Y lo que yo le eche, pues va a depender de lo que yo le quiera echar. Pero al final del día, siempre va a existir el vaso que limita la forma en que el líquido ocupa el vaso. Entonces, una de las funciones es orientar los comportamientos a través de sanciones positivas o negativas. Es decir, que el derecho, esto tiene que ver con todo lo referente a la dimensión prescriptiva del derecho. Y por eso era tan importante lo que les decía anteriormente, como que el derecho opera a través del lenguaje natural. Eso es un hecho. Sí, o sea, como que para que las personas podamos conocer el derecho, pues tiene que estar en lenguaje natural. Y por eso los códigos, y por eso se supone, y por eso se critica tanto que existan sentencias tan largas y tan difíciles de leer, porque se supone que el derecho es para todo el mundo.
Entonces, como el derecho es para todo el mundo, pues significa que todo el mundo debe estar en la capacidad de leer una sentencia y más aún cuando es su sentencia. Entonces es muy paila que todavía hayan jueces que escriban sentencias de páginas y páginas que solamente entienden los abogados, cuando el derecho es para las personas, no para los abogados. Entonces, cuando hablamos de que el derecho opera a través del lenguaje natural, hacemos referencia a que el derecho se expresa a través de normas. Y entonces, ¿la norma qué es? Entonces resulta que la norma, y esto lo plantea muy bien Peces Barba, y es que yo sé que eso se lo dice mucho Lili, y es lo siguiente. Las normas jurídicas son expresión de un deber ser desde el momento en que tras ellas se encuentra una determinada voluntad. Entonces, ¿esto por qué es tan importante y como que cuál es la relación entre esto y las funciones del derecho? Pues entonces resulta que cuando hablamos de que el derecho orienta comportamientos, la principal manera en que lo va a hacer es a través de las normas, porque es la forma en que el derecho se expresa. Y estas normas contienen un deber ser. Las normas contienen la forma en que deberían ser las cosas. ¿Sí? Ustedes ya, me imagino que ya están duchos en esa distinción entre el ser y el deber ser, ¿sí o no? Sí, Maravilloso. Entonces, eso es súper importante porque entonces orienta los comportamientos porque el derecho lo que hace es decirte cómo deberías comportarte y no lo hace de cualquier manera. Y ahí es donde entramos al tema de las funciones del lenguaje. Entonces, ¿por qué es tan importante recordar que el derecho opera a través del lenguaje natural? Porque cuando decimos esto, de lo que nos estamos dando cuenta es que como el derecho opera a través del lenguaje natural, pues uno, bueno, en general, para bien o para mal, va a tener las limitaciones y las capacidades que tiene el lenguaje. Entonces, por limitaciones hablábamos de la vaguedad, de la ambigüedad y de la emotividad del lenguaje, pero también hablamos de que el derecho puede hacer uso de las diferentes formas en que funciona el lenguaje. Entonces, el lenguaje funciona, por ejemplo, para hacer preguntas, el lenguaje funciona para escribir, el lenguaje funciona para narrar, el lenguaje funciona especialmente en el caso del derecho para dirigir las conductas de los demás. Y a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de las prescripciones. Entonces, ustedes saben que existen descripciones, que existen narraciones, que existen enumeraciones. Todas estas son funciones del lenguaje. Entonces, cuando yo veo una lista, yo estoy enumerando. Cuando yo digo el día de ayer me tomé un café, yo estoy narrando. Y cuando yo digo, no sé, mi cuarto tiene una pared azul y 3 paredes blancas, yo estoy describiendo. Y todo eso lo hago por medio del lenguaje y a través de las funciones que tiene el lenguaje. Entonces, las prescripciones son otra modalidad que tiene el lenguaje y esas son las que se encaminan a dirigir las conductas de los demás. Y una de las formas en que podemos encontrar prescripciones es a través de las normas y específicamente a través de las normas jurídicas. Entonces, las normas jurídicas, ya habíamos dicho, son expresiones de un deber ser desde el momento en el que tras ellas se encuentra una determinada voluntad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el derecho orienta los comportamientos por medio del lenguaje, ya sea porque te dice que te debes comportar de una determinada manera y que de no hacerlo te debe caer la siguiente sanción. Entonces, cuando tiene el Código Penal te dice, el que matare a otro incurrirá en pena de prisión de no sé cuántos a no sé cuántos meses, lo que está haciendo es orientar tu conducta, orientar tu comportamiento. ¿Y cómo lo orienta? Lo orienta diciéndote, si no te comportas como yo quiero que te comportes, te va a sancionar. Pero ¿qué pasa? Que también pueden existir las sanciones conocidas como positivas, que son las siguientes. Por ejemplo, cuando uno paga el predial, el impuesto del predial, antes de que se venza, te dan un descuento. Entonces, digamos que el predial hay que pagarlo si no se mal en junio, y si tú lo pagas en mayo, te hacen un descuento. Y eso es una sanción positiva, porque lo que está haciendo es orientar tu comportamiento por medio del lenguaje, no lo olvidemos, porque es a través de una norma. Es la norma la que establece que si uno paga el predial antes, te hacen un descuento. Entonces, por medio de la norma, lo que hace el derecho es orientar tu comportamiento para que tú efectivamente pagues el predial. Pero entonces, no tiene ningún sentido yo hablar de función si yo no hablo de fin. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el fin detrás de, y eso es como lo que hablamos del espíritu de la norma, cuál es el fin detrás de que exista
un delito como el homicidio. ¿Y por qué el homicidio tiene la pena más alta en el Código Penal? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin detrás de que existe una norma que te diga si tú pagas antes el predial, te vamos a hacer un descuento? Pues detrás de esto están los fines que plantea Esquela, que es el orden, la paz, la seguridad, la justicia, y los podemos encontrar en esos casos. Sí, como que ¿cuál es el fin detrás del homicidio? Pues de tipificar el homicidio como un delito. Pues que la gente no se mate. Entonces lo que estamos haciendo es como buscar que se mantenga la paz y que se mantenga un orden y que en caso tal de que, de que alguien mate a alguien, pues haya una justicia, haya una retribución y se vaya a la cárcel. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Entonces, lo referente a la segunda función que nos plantea Esquela y es prever la ocurrencia de conflictos y establecer sedes y procedimientos para encauzamiento, discusión y solución pacífica de estos. Eso significa que, inclusive, y porque yo siento que la más importante de todos, porque la función más importante de todas es la de orientar comportamientos. Pues porque al final del día lo que nos plantean las dos siguientes funciones es lo mismo, son comportamientos orientados. Entonces, te dice como que prevé la ocurrencia de conflictos y eso es algo muy contemporáneo. O sea, el derecho contemporáneo sí busca prever la ocurrencia de conflictos, mientras que antes el derecho solamente se encargaba a resolverlos. Hoy por hoy se encarga más bien de preverlos y también de resolverlos, evidentemente. Pero entonces a esto se hace referencia cuando hablamos del derecho procesal, concretamente al derecho procesal en el sentido procesal de la palabra. ¿Por qué? Porque es que entonces hay una parte del derecho, o sea, el derecho en su totalidad, tiene un pedazo que le dedica a establecer cuáles son las sedes, los procedimientos y los procedimientos para encauzar, discutir y resolver pacíficamente los conflictos. Eso es lo relacionado con el derecho procesal. ¿Por qué? Porque el derecho procesal es el que te indica cómo se debe llevar a cabo esos procedimientos, ante quién los debes llevar a cabo, cómo se deben llevar a cabo. Entonces, detrás de esto, ¿qué hay? O sea, ¿cuál es el fin? Como que para que ustedes sepan si se enfrentan a un fin o una función, por eso hay que hacer esa distinción, como que una función del derecho no es mantener el orden. Una función, ese es un fin del derecho. ¿Cómo se logra el orden? Por medio de la orientación de comportamientos, por medio de el encauzamiento, discusión y solución pacífica de conflictos y por medio de la organización y legitimación del poder social, porque eso nos brinda orden. Entonces, nuevamente, hagan bien esa distinción. La justicia no es una función del derecho, o al menos según Esquela, evidentemente. La justicia no es una función del derecho. El orden no es una función del derecho. La paz no es una función del derecho. Son fines del derecho. Funciones son las tres siguientes: orientar los comportamientos, prever la ocurrencia de conflictos y establecerse de bla bla, y organizar y legitimar el poder social. Entonces, esto es todo lo referente a lo del derecho procedimental, a lo del derecho procesal. ¿Por qué? Porque es que entonces hay una parte del derecho que se dedica a decirte a quién debes acudir cuando tienes un conflicto. Y eso es supremamente importante, porque es que es a través de esos espacios en los cuales se puede como efectivamente realizar los fines del derecho. Entonces, finalmente, pues yo siento que eso no requiere mucha más discusión, como dirán ustedes. ¿Está claro hasta ahora? sí. Y Aunque finalmente, una pregunta, en el anterior, en el orientar comportamientos, tú pusiste un ejemplo de sanciones positivas, entonces la pregunta era si podías dar ejemplos de sanciones negativas. claro, es por ejemplo una multa. Entonces, digamos, como que en el caso del predial es el mismo. Digamos, una sanción negativa en el caso del predial es que si tú no lo pagas a la fecha de corte, o sea, por decir algo, tu predial es de 10 millones de pesos. Si tú lo pagas en mayo, te toca pagar 8 millones de pesos. Si tú lo pagas en junio, te toca pagar 10. Pero si tú lo pagas en octubre, te toca pagar 12. Y eso es una multa. Entonces es una sanción negativa. Pues toca pagar de más. Otra sanción negativa es la pena de prisión, que es como que, pues es una mierda que te metan en la cárcel. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, gracias. Eso es lo importante. Y la tercera función, que es la organizar y legitimar el poder social, eso a qué hace referencia. Resulta que
una de las relaciones que establece, por ejemplo, Peces Barba en la lectura, es que uno siempre debe entender el derecho en relación con el poder. O sea, el derecho es un ejercicio de poder. ¿Y por qué? Porque pues las personas que crean el derecho, que crean normas, pues son los congresistas. Entonces, en ese sentido, es inescapable que los congresistas ejerzan poder sobre las personas, porque definitivamente esas son las personas encargadas de decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, el derecho lo que hace es precisamente organizar y legitimar el poder social. Entonces, les doy un ejemplo. En el caso de los matrimonios homosexuales, el poder social entendido como capital social, entendido como capacidad de influenciar a las personas, se había ido como concentrando en activistas y en personas que decían como las personas homosexuales deben tener la capacidad de casarse. O sea, se les debe reconocer ese derecho a casarse. Y entonces resulta que hubo una cantidad de sentencias que decían no, 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 y no, eso no puede pasar porque es inmoral, porque el derecho tal cosa, porque el derecho tal, un poco maricadas. Cuando al fin la Corte Constitucional saca su sentencia y dice, pues mira, en realidad el artículo 42 de la Constitución Nacional que explica bueno, que define la familia, al igual que el del Código Civil que define el contrato de matrimonio, pues en realidad no excluye a las parejas, a las parejas homosexuales y de hecho antes las excluye. Entonces, ¿qué hace eso? Eso organiza el poder social que habían acumulado esos activistas, lo que habían hecho era reconocerlo y lo habían legitimado. Entonces legitimaron el hecho de que las personas homosexuales pueden casarse. Entonces, la gran pregunta es, ¿esto qué pasa aquí? O sea, como que el hecho de que no estuviesen reconocidos esos vínculos matrimoniales no implica que no existieran, porque las personas homosexuales vivían juntas como casadas sin la necesidad de un papel que les dijera están casados. ¿Qué hizo eso? Legitimar. Y lo legitimó en un sentido jurídico, porque entonces ahora las personas homosexuales pueden ir a una notaría, pueden ir ante un juez a pedir que los casen. Entonces, esa es una de las funciones del derecho, organizar y legitimar el poder social. Lo mismo sucede con, digamos, las... pues, como que lo hablo desde el aspecto político, que es como que lo más importante, por así decirlo, donde más se denota el poder social. Pero, por ejemplo, otro ejemplo de poder social son los partidos políticos. Entonces, digamos que ustedes saben, o pues me imagino que ustedes saben, que antes de que existiese el Centro Democrático, Uribe hacía parte del partido de la U, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Uribe se sale del partido de la U, por X o Y razón que desconozco, Uribe lleva consigo mucho capital y mucho poder social acumulado. Poder social y capital que todavía tiene. Quizás ya no tanto, más tengo opiniones políticas, quizás ya no tanto, pero definitivamente lo tiene. Y el caso es que cuando Uribe se sale del partido de la U, pues, y funda el Centro Democrático, ¿qué hace el derecho ahí? El derecho dice, pues mira, este señor tiene mucho poder social, tanto poder social tiene que quiere crear un movimiento político. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el derecho te dice, tú quieres crear un movimiento político, o sea, tú quieres poder ostentar un cargo público que sea como escogido por medio de voto popular, pues entonces resulta que tú tienes que hacer parte, o sea, la forma en que tú te puedes disponer, la forma en que tú puedes como quedar elegido es estando en esas listicas. Y para que tú puedas estar en la lista, o sea, para que la gente pueda ir a una urna y tachar tu nombre, tienes que cumplir con unos requisitos. O sea, no cualquier gato puede aparecer en la lista para votar para senador, congresista, presidente, alcalde, gobernador, concejal, etcétera. Eso también es el derecho. El derecho se encarga de organizar y de legitimar esos movimientos políticos, esos movimientos sociales, porque él es el que decide en qué momento les permite pertenecer a una lista de personas elegibles. El mismo derecho es el que te dice tú cuándo eres reconocido como partido político, que es precisamente lo mismo que pasó con Gustavo Petro. ¿Qué hizo Petro? Él hacía parte del Polo Democrático, llegó a un punto en el que decidió salirse y fundó Colombia Humana. ¿En qué momento funda Colombia Humana? A partir del momento en el que el derecho decide reconocer y legitimar su ejercicio de poder y su ejercicio político.
Claro, en el caso de las firmas independientes, pero es que eso tampoco es tan simple, como que para que tú puedas efectivamente aparecer en la listica, si tú no quieres pertenecer a ningún movimiento, ningún partido político, tú tienes que contar con un cierto número de firmas. ¿Y quién te dice cuántas firmas necesitas? La ley, es decir, el derecho. Entonces, eso es lo que hace el derecho, organizar y legitimar el poder social imponiendo, es lo que les decía, es lo mismo del vaso, ¿sí me entienden? Como que el vaso en su forma es el que limita el contenido, es el que limita el líquido. Entonces, eso mismo es el derecho te limita la forma en que puedes ejercer el poder social. Porque entonces, y lo mismo, o sea, como que uno puede aquí explayarse y hablar durante horas de ejemplos de esto, porque miren el caso del paro, o sea, bueno, el caso del paro quizás, el caso del paro es complicado, creo yo, porque, mentira, el caso del paro es muy bueno por lo siguiente, el caso de la protesta. ¿Quién se encarga de determinar cuándo una protesta es pacífica y cuándo es violenta? No quiere decir que la policía, y pues efectivamente lo hacen, pero en principio es el derecho el que te dice a partir de qué momento una protesta se torna violenta y deja de ser pacífica, y es precisamente en ese momento en el que se supone que la policía y el SMAT pueden intervenir. Es en ese momento. Y ese momento, ¿quién lo indica? El derecho. ¿Por qué? Porque se encarga de organizar y legitimar el poder social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, eh, hay personas que han querido eh, organizar y regular el derecho a la protesta. Y eso, pues, es otro ejemplo de cómo el derecho se encarga de organizar y legitimar el poder social. Porque el hecho de que el derecho no regule la protesta ya implica que la está dejando ser. Sí, porque si mañana sale una ley diciendo como la protesta solamente puede ser de media hora y con camisas blancas, a partir de ese momento el derecho está organizando y legitimando el poder social. Y esa ley perfectamente puede salir. Y ahí es donde entra el tema de la validez, de la eficacia y de la justicia, evidentemente. Pero el punto es que de que existe la posibilidad de que salga algo así, existe la posibilidad de que salga algo así. Ahora, ¿va a pasar? ¿Sucede? Probablemente no. Entonces, esa es la última función del derecho, que es la que se encarga de determinar y como de poner esos límites, de decir a partir de qué momento algo es reconocido, algo tiene legitimidad. Y pues, o sea, lo mismo sucede, por ejemplo, eh, vean el caso aquí de Cali con Jorge Iván, que han intentado destituirlo, han intentado hacerle la revocatoria de mandato. ¿Y eso qué es? Eso es poder social organizado. O sea, la sociedad caleña dice, no, es que Jorge Iván no nos gusta, como que no ha cumplido sus cosas sus promesas de campaña. Entonces, vamos al derecho y le decimos, oh, gran derecho, dime cómo puedo hacer para sacar a Ospina a la oficina. Y entonces el derecho te dice como que, ah, mira, pues lo que tienes que hacer es que reuní, no me acuerdo cuánto es, reuní como el 10% de las firmas de las personas que hayan votado, que digan que sí, que quieren sacarlo de oficina. A partir de ese momento lo sacamos de oficina. Entonces la gente que dice, listo, entonces por eso ustedes ven ese poco de puntos de revocatoria y uno va y firma un papelito en el que dice, yo quiero que Jorge Iván Ospina deje de estar en el cargo alcalde. ¿Y eso qué es? Organizar y legitimar el poder social. Porque muchas personas han dicho, Ospina renuncie, ustedes han visto, incluso seguramente hasta pancartas han habido diciendo, Ospina renuncie, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por todo lado hay cosas que dicen Ospina renuncie, pero Ospina ha renunciado, no. ¿Por qué? Porque Ospina solamente se va a ver en la obligación de renunciar cuando el derecho legitime eso. Y el derecho solamente va a legitimar ese poder social, esas campañas, cuando se cumpla ese número de firmas. ¿Y eso por qué? O sea, como que ¿por qué debería ser así? Pues les vamos a decir, como que es que no, mira, si nosotros dejamos que la gente simplemente haga campaña por Twitter y si hay 30.000 retweets, vamos a sacar al alcalde, pues como que eso no es asegurar mucha seguridad jurídica, eso no es asegurar el orden, porque 30.000 retweets se consiguen muy fácil, o bueno, no muy fácil, pero como que sí es mucho más simple, por así decirlo, que ir a firmar un papelito. Eso es lo que hace el derecho. ¿Para qué lo hace? Es otro cuento completamente distinto. Pero por eso hay que saber esa distinción. Entonces les recuerdo, el derecho no tiene como función el orden, sino que es uno de sus fines.
Y para alcanzar esos fines lo hace por medio de esas tres funciones que plantea Esquela. ¿Les quedó claro? Sí, Sí, pues retomando un poquito el primer punto, podríamos decir que o sea, la función principal sería orientar los comportamientos y esa conlleva a las otras dos, que sería prever la ocurrencia de conflictos y establecer las sedes y organizar y legitimar el poder social. Entonces, pues tomando como punto de partida orientar comportamientos, esto haría parte de la dimensión prescriptiva, ¿cierto? Sí. Que pues esto opera a través del lenguaje. Lo que yo tenía era una preguntita. Ella en la clase nos explicó sobre ¿cómo se llama eso? Operadores deónticos. Esos formarían parte de esta función, ¿verdad? O sea, obligar, permitir y prohibir. Y Exacto, por eso es que hace parte del mundo del deber ser. exacto. Listo. Entonces, estas son las normas jurídicas que están basadas en un deber ser, que son ¿cómo se llaman? Operadores deónticos. Y pues tras de ellas se encuentra la voluntad y por eso hace parte del mundo del deber ser. Pero como que tuiquemos eso. Las normas jurídicas hacen uso de los operadores deónticos para expresar el deber ser de las cosas. Ok. Otra vez, espérate, lo copio. Las normas jurídicas hacen uso de los operadores deónticos para expresar el deber ser. Para expresar el deber ser. Listo, muchas gracias. Entonces, por último, bueno, no sé. Más bien dejemos ese tema de eficacia, validez y justicia para otra vez, como para no atosigarlos, porque pues la verdad que no. Entonces, no sé si tienen más preguntas o si quieren que profundicemos en otro tema. Todo bien, todo perfecto. ¿Están claros? ¿Se van a sacar sí, 5? por mí todo bien. Por el momento todo bien. Bueno, ay chicos, les pido porfa que llenen la siguiente encuesta. Normalmente siempre les había pedido simplemente el coso este. ¿Cómo funciona esto? Enviar. Les pido que llenen esa encuestica. Es como para, ¿cómo se llama esto? Para asistencia. Y así, nada, solamente el nombre y el número de cédula o tarjeta de identidad. Y bueno, nada, chicos, no sé si tienen más preguntas, si tienen alguna duda. Les pregunto qué les pareció, les gustó, les sirvió.